construye la riqueza europea. Sigue cerradas, vallas sin fronteras, así se construye la riqueza europea. Y sigue cerradas, vallas sin fronteras, así se construye la riqueza europea. El racismo mata, y hacemos memoria por Lucrecia Pérez y por todas las víctimas del racismo institucional, policial y social. Younes Slimani, tiroteado por un guardia civil fuera de servicio en 2016. Mohammad Budarballa, muerto en el CIE de Archidona en 2017. Marwan Abu Obeida, fallecido en el CIE de Zapadores en 2019. Ilyas Tahiri, muerto tras una identificación racista en 2016. Mame Mbaye, fallecido tras una persecución policial en Lavapiés en 2018. Mor Sida, muerto tras una persecución de los mozos en 2015. Irvisa Diallo Izamba Martínez, Manuel Fernández Jiménez, Eleazar García Hernández, Abdulay Bayan Ríos, Jonathan Cisalima, muerto bajo custodia en 2022, muertos en el CIE de Barcelona, Diallo Mohamedi, muerto en la comisaría de Montornès del Vallès, Abdelrahim, asfixiado hasta la muerte por un policía en Torrejón de Ardoz en 2025. En abril de 2003, Puente de Vallecas, Madrid. Por nuestros hermanas y hermanos masacrados en Tarajal y Melilla, por quienes mueren a diario bajo custodia del Estado, a consecuencia de una política migratoria racista y colonial, por las más de 28.000 personas muertas en el Mediterráneo, por nuestros hermanos y hermanas en Palestina, Líbano, Sudán, Haití, República Democrática del Congo y tantos otros pueblos arrasados por la violencia colonial racista. Y sobre todo también recordemos hoy por quien nos convoca aquí cada 13 de noviembre, que nos convoca hace 33 años, fue asesinada Lucrecia Pérez, hermana. Estamos aquí presentes, no olvidamos, y por ti recordamos el primer asesinato declarado como asesinato racista oficialmente en el Estado español. Es el primero, pero no es lamentablemente el último, y esto lo demuestra. Los nombres se acumulan cada año, cada día. Y por ella estamos aquí también hoy. Lucrecia es quien nos convoca, Lucrecia es quien nos trajo esta memoria, y cada 13 de noviembre nos convoca para luchar contra el racismo y contra la violencia racista. ¡No olvidamos! Lucrecia está presente, se ve, se siente. Hace 33 años en Madrid, un guardia civil asesinó a Lucrecia Pérez el 13 de noviembre de 1992. No fue un hecho aislado, fue un crimen racista, político y social. Su memoria sigue viva porque el racismo institucional y la violencia hacia nuestras comunidades continúan cuando no se agravan. En un contexto de creciente polarización política y avance de la extrema derecha. Hoy, como entonces, el racismo mata. Y hacemos memoria por Lucrecia Pérez y por todas las víctimas del racismo institucional, policial y social, por todas las que están aquí en este memorial. En los barrios donde vivimos y nos organizamos, el racismo institucional sigue criminalizando y violentando a nuestras comunidades. Lavapiés ha vuelto a ser escenario de macroredadas y controles basados en el perfil racial. Prácticas que siguen siendo posibles bajo la ley Mordaza y que impactan especialmente en personas migrantes y racializadas. Desde el Movimiento Antirracista de Madrid exigimos la derogación de la ley Mordaza, una ley antirracista que incluya la prohibición explícita del perfilamiento racial, entre otras cosas.
Asimismo, demandamos la aprobación inmediata de una ley de regularización extraordinaria, como mínimo indispensable para reducir la vulnerabilidad de cientos de miles de personas. Denunciamos que el clima de hostilidad alimentado desde ciertos partidos y medios afines a la extrema derecha se ha convertido en un motor de odio, desinformación y violencia. La difusión de bulos y mensajes racistas contra la población migrante y racializada tiene efectos directos: concentraciones hostiles frente a centros de menores, estigmatización de barrios y un aumento en las agresiones verbales y físicas. Denunciamos la presencia y actividad de grupos que desde posiciones supremacistas y con prácticas de intimidación buscan hostigar y generar miedo en los entornos donde viven nuestras comunidades. Exigimos que las instituciones del Estado investiguen, identifiquen, sancionen a los responsables de estas organizaciones y reclamamos que la ilegalización de partidos cuyo discurso y acciones atentan contra principios constitucionales y ponen en riesgo la convivencia democrática y a nuestras comunidades. También señalamos el utilitarismo de ciertos discursos progresistas, que solo reconocen el valor de las personas migrantes en función de su productividad, porque recogen fruta, invisibilizando su dignidad y derechos inherentes como seres humanos, con independencia de su función económica. Nos sumamos a la resistencia que lucha contra el racismo, la violencia policial, el militarismo, la colonización y el genocidio de nuestros territorios: Marruecos, Sudán, República Democrática del Congo, Palestina, Ecuador, Perú, así como contra la masacre policial en Río de Janeiro, Brasil, y el intervencionismo trampista en Colombia y Venezuela. Hoy, bajo el lema Memoria, Dignidad y Resistencia Antirracista, nos encontramos para recordar a Lucrecia, a nuestras víctimas, a nuestras historias y a todas las vidas arrebatadas por el racismo, para defender la vida digna, desde la organización y la fuerza colectiva que heredamos de quienes nos precedieron. Contra el racismo estructural, memoria, dignidad y resistencia antirracista. Estamos aquí, compañeras no moras, leyendo un mensaje que nos pasan compas marroquíes que saben que no pueden poner el cuerpo en este lugar por el miedo a represalias en este territorio, pero también allí para sus familias. Y es que queremos también mencionar al pueblo marroquí, a nuestras hermanas y hermanos que viven bajo la opresión de un régimen dictatorial que les afecta no solo en su territorio, sino también en la diáspora, especialmente a la disidencia. En un día como hoy, no podemos no recordar a Younes Slimani, de Abderrahim, de Elias Tahiri, de Younes Bilal y otros tantos hermanos y hermanas marroquíes asesinados por el racismo del Estado español. Hablamos de un pueblo que, como en 2011 y 2016, hace tan solo un mes se volvía a levantar para exigir derechos y libertades básicas, y lo ha hecho en un contexto de precariedad y ausencia de los bienes más fundamentales: sanidad pública y educación. Este levantamiento se produce como consecuencia de la muerte de 8 mujeres embarazadas en Agadir, esperando que fueran atendidas en los hospitales públicos, mientras el régimen priva a su pueblo de hospitales básicos. Se alinea con España y Portugal para albergar el Mundial de 2030 e invierte miles de millones de dirhams en las infraestructuras necesarias para ello, construyendo estos estadios sobre los cuerpos de sus propios ciudadanos. En consecuencia, el descontento volvió a brotar en forma de movilizaciones que han quedado opacadas por 3 cuestiones: la represión del régimen, que mantiene a decenas de jóvenes encarcelados y enjuiciados por protestar; la complicidad de los gobiernos occidentales en esta represión, como hemos visto hace 3 días con el Ministerio del Interior; Marlaska,
el mismo que dijo que la masacre de Melilla había sido una situación bien resuelta, condecorado con la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a Abdelatif Hamouchi, director general de Seguridad Territorial y Seguridad Nacional de Marruecos, señalado por reprimir y torturar y perseguido por tribunales internacionales. 3. Y el robo del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Cuando mayor era el descontento social y cuando se cumple medio siglo de ocupación marroquí, Estados Unidos y la Unión Europea formalizan esta ocupación contando el legítimo derecho del pueblo a decidir su futuro. Ha puesto la naturalización de relaciones entre Estados Unidos, Israel, Marruecos y la Unión Europea, una alianza en contra de la autodeterminación de los pueblos del sur global y legitimadora de genocidios como el que se da en Palestina. El imperialismo y el colonialismo han configurado lo que es hoy el Estado marroquí, privando a diferentes pueblos de su soberanía, sometiéndolos a intereses occidentales y condenándolos a la necropolítica migratoria o a la represión de regímenes que basan su existencia en la privación de derechos y libertades. Por eso, el pueblo marroquí, a pesar de la represión constante a la que se ven obligados a vivir, sigue levantándose para reclamar justicia, verdad, reparación y derechos. Hermanas y hermanos, no los olvidamos. Dejó al menos 121 personas muertas y múltiples denuncias de ejecuciones extrajudiciales a manos de policía civil y militar. Más de un centenar de personas, casi todas negras y viviendo en situación de vulnerabilidad, fueron asesinadas en una acción planificada y llevada a cabo por el propio Estado. La población de las favelas vive bajo un estado de alerta y amenaza permanente. Las operaciones policiales en Brasil se han convertido en sinónimo de terror, racismo y desprotección total. Mientras las madres lloraban a sus hijos muertos, un político de extrema derecha dijo que no supieron elegir a sus parejas, eligieron al moreno alto. Y que las madres de criminales organizados fallaron como madres. Este es un discurso racista y misógino que convierte la desigualdad social y el genocidio de la juventud negra en un fracaso individual de las mujeres. Es más fácil culpar a una madre que enfrentarse a un Estado que mata, una policía que extermina y un país que nunca ha dado oportunidades reales a las personas negras y pobres. Las mujeres negras de Brasil, siglo tras siglo, han estado construyendo colectivamente tácticas y estrategias para cuidar y mantener la vida material, emocional y espiritual de sus familias. Ahora, este año en Brasil va a haber la segunda marcha de las mujeres negras, el día 25 de este mes en Brasilia. Aquí en Madrid las compañeras también se han organizado y van a realizar un acto en el espacio Afro el próximo martes a las 6 de la tarde. Comentar también que en Brasil está la COP30, donde los pueblos originarios una vez más han sido excluidos, pero están luchando por el derecho a hablar, por el derecho a existir, por la defensa de sus territorios, como los pueblos que defienden que son la propia naturaleza. Terminando, que este domingo tenemos un acto que organizamos desde Maloca, porque el 20 de noviembre en Brasil es el Día de la Conciencia Negra. Entonces organizamos un acto que empieza a las 2 de la tarde con una comida a precio popular, luego hay un pasacalles, marcha y luego concierto, y antes también hay una charla sobre la marcha de las mujeres negras. Y el próximo sábado, día 22, en el Reina Sofía,
Hay un acto que es un espectáculo de música, de danza, la origen del samba, contando la historia de sus raíces. Muchas gracias. Además de Brasil, otro territorio atravesado por la violencia y que además en este momento, esto acaba de pasar en Río de Janeiro hace apenas unos días, y en Ecuador y en Perú está pasando. Ahora vamos a escuchar a las compañeras de Ecuador, que además el domingo 16 de noviembre hay un referéndum para poner bases militares en las Islas Galápagos y bueno, en fin, ya lo van a contar mejor las compañeras. Buenas noches a todas y todos. Gracias por el espacio. La comunidad de solidaridad de la Red de Migrantes de Ecuatorianos y Ecuatorianas en Madrid, hoy 13 de noviembre, desde la red queremos manifestar lo siguiente. Levantamos la voz y la memoria en solidaridad con Lucrecia Pérez, mujer dominicana, trabajadora, migrante, asesinada en 1992. En este acto de violencia racista que marcó profundamente la historia reciente del Estado español. Han pasado 33 años desde aquel crimen y seguimos recordando su nombre, su historia y el sentido político y humano de una vida. Recordar a Lucrecia es afirmar que el racismo mata y que la indiferencia también los mata. Desde nuestra red creemos que la memoria en este acto es de justicia, mantenernos una resistencia frente al olvido institucional que ha venido generando por décadas. Frente al silencio también es cómplice. Frente a todo este dolor que hemos tenido que escuchar de tantas personas, también en Ecuador se ha dado estos últimos días el paro nacional. En ese contexto, lamentablemente hemos perdido vidas asesinados por el gobierno de Daniel Noboa. Él envió un coche, un carro, un convoy para que ayudara a la gente, pero ahí llevaba armas, con lo cual fue a masacrar gente. Y a los sobrevivientes ahora quieren que vayamos a votar. Él mismo pide que vayamos a votar este domingo 16, por lo cual está llamando a 4 puntos principales a votar. Lamentablemente es el referéndum que los quiere cargar, la Constitución que tanto nos costó a organizaciones sociales, movimientos, para que se diera algunos derechos, que lamentablemente ha estado en papel mojado, pero tenemos esos derechos a la educación, a la salud, a la madre naturaleza, a la vida en su conjunto. Está tipificado en nuestra Constitución estos derechos fundamentales. Y por encima de todo, aún más, que nos costó echar de nuestro país bases militares estadounidenses, ahora ya está vendiendo la moto antes de que nosotros hayamos decidido en la consulta popular de este domingo. Primero vende la moto y luego nos convoca para elegir. Por otro lado, hay cientos de compañeros con una demanda penal encima. También muchísima gente han quedado sin poder tener su cuenta bancaria porque les ha bloqueado, ¿no? Les han declarado terroristas. Por eso está tipificado en el Código Penal, lamentablemente, pero también hay el derecho a la resistencia, hay el derecho que está dentro de nuestra Constitución. Por lo tanto, son estas y muchos más derechos que se quiere cargárselo de un plumazo. Un gobierno que se justificó 98 millones de la deuda del SRI, es como Hacienda aquí en este país. Eso se perdonó, se condonó él mismo. El criminal es él mismo, el ladrón es él mismo, pero sin embargo al pueblo quiere cargárselo.
Por consiguiente, llamamos desde aquí a mucha gente ecuatoriana y ecuatorianos que voten por el no. 4 veces no. Es una vez más que tenemos que resistir, ahora más que nunca. Por lo tanto, invitamos a leer esta hojita que estamos también difundiendo y queremos decir en las calles y en las urnas a Noboa, dile no. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Somos Mindalae, somos Ubuntu. Hoy no hablamos de migración, hablamos de movimiento, hablamos de humanidad. Somos los que caminamos, cruzamos mares, montañas y fronteras que otros dibujaron. No somos migrantes, porque ese término nace de un sistema que decide quién pertenece y quién sobra. Nosotras, nosotros, nosotres, nos reconocemos como Mindalaes y Ubuntu. Mindalae del corazón de la Via Yala, el que viaja para intercambiar, para compartir saberes, para hacer del camino puente entre pueblos. Ubuntu del espíritu africano, quien es a través de los otros, de las otras, porque nadie vive solo, porque yo soy, porque tú eres. Traemos estas palabras ancestrales para sanar el lenguaje roto, para devolver sentido a lo que somos. Humanidad en movimiento, redes de cuidado, caminos que se entrelazan. Conocemos en dónde nacen los ríos y en dónde se encuentran con el mar. Somos parte de los ríos, fluimos con ellos. Somos tierra en todo lugar. Somos fuego que protege, que cuida y que transforma. Llevamos sabiduría para cuidar del águila, del león. Tenemos conocimiento para compartir con todos. Nos movemos no por ambición, no por huir, sino por derecho. El derecho de existir en cualquier punto del planeta, sin miedo, sin papeles que definan nuestro valor. Hoy, desde Lavapiés y desde cada rincón, seguimos resistiendo. Recordamos que este planeta no tiene dueños, que las fronteras son heridas, no destinos, y que ningún muro puede detener el pulso de los pueblos que caminan. Por eso decimos, menos redadas, más humanidad, menos miedo, más comunidad, menos discursos que dividen, más manos que se reconocen. Somos Mindalaes, somos Ubuntu, hijos, hijas, hijes de esta tierra. Venimos a recordar que nadie es extranjero en el planeta que habita. Con un solo corazón, con un solo pensamiento, con un solo puño, aquí estamos, carajo. Muchas gracias. Hace 500 años, en noviembre, en Perú, se daba la más grande rebelión indígena contra el colonialismo que existía en nuestras tierras. Tupac Amaru, Micaela Bastidas y muchos hermanos querían expulsar el régimen colonial. Posteriormente, parte de las oligarquías y aristocracias blancas lograron desplazar al colonialismo, pero no a la colonialidad. Seguimos viviendo como parte de esa colonialidad la masacre y la violencia sobre nuestros pueblos originarios. Hace medio siglo también Occidente señalaba que el colonialismo estaba siendo desterrado. Hoy vemos en África, en Palestina, acá cerca, con los compañeros saharauis, con las intervenciones que nuevamente se quieren dar en Latinoamérica, que el colonialismo está vivo y coleando, y que esa promesa blanca es solo una farsa. También el siglo pasado, a los pueblos latinoamericanos que luchaban fuera de la democracia, les dijeron que la democracia era el camino para encauzar los conflictos sociales y políticos. En nuestro país se eligió a una persona de origen racial andino del interior,
y ese voto fue mayoritario de los pueblos aymaras, quechuas y de las poblaciones de la selva peruana. Sin embargo, ese voto no fue respetado y se dio un golpe de Estado hace 3 años, el 7 de diciembre del 2022. Desde ahí se han masacrado y se ha violentado a la población peruana. Nos faltan más de 50 hermanos y hermanas que han sido asesinados por las fuerzas represivas del Estado peruano. Eso no ha terminado ahí. Estamos en una crisis política, en una crisis social, en una crisis de régimen que aún se mantiene solo por la fuerza y la violencia del Estado. Han querido ejemplarizar a la población peruana para que solo utilicen la democracia para votar por lo que ellos consideran correcto. Y cuando no votas correcto, pueden traerse abajo esos gobiernos y decir que esa elección es fraudulenta. Y también si sales a protestar para defender tu voto, te violentan, agreden tu cuerpo o terminan con tu vida. Hace más de medio siglo también Occidente dijo que se había dado un proceso de globalización, que podíamos migrar, que podían migrar los capitales, las finanzas, pero los seres humanos no podemos migrar. En mi país la situación es tan dolorosa que solo en este año más de 350.000 jóvenes se han ido al exterior, a espacios que entienden que hay más oportunidades de empleo, de estudio, de desarrollo personal. ¿Cómo creas una sociedad cuando tu propia juventud tiene que salir? Y cuando llegas a un país de destino, te reprimen. Hemos visto ya hace poco cómo ya se organizan cacerías humanas sobre poblaciones que justamente han logrado que comunidades como Torre Pacheco se consoliden sobre la base del esfuerzo, del trabajo de la comunidad latinoamericana y la comunidad mora. Eso es lo que Occidente nos ofrece. Pero creo que hoy no solo hemos venido a lamentarnos, hemos venido a recordar con memoria que la lucha sigue y que esto no ha terminado, que seguimos para adelante. Lucrecia vive, la lucha sigue. Gracias, compañeros. Bueno, primero voy a decir que desde Gaza, desde primero del mes, de 1 de noviembre hasta este tiempo, la que vivimos aquí, 42 palestinos en Gaza fueron asesinados entre unas comillas que dicen declaración de paz o algo. Se fue firmada por unos asesinados, por unos criminales de genocidios. Por eso no vamos a parar, resistir, no vamos a parar, resistir contra el racismo, resistir contra el sionismo, la que es lo mismo. ...42 palestinos en Gaza se fueron asesinados. Y fuera de esto, más asumo, 15 palestinos nos encontramos con ellos, están sin alma, asesinados por el primero, segundo, sin piel, sin estómago, han robado todo lo que llevan dentro. Para que sabemos, es un programa sionista, racista. No vamos a parar de resistir, ni en Gaza, ni en otros territorios en este mundo, contra el racismo, contra el sionismo. No vamos a parar. Soy un gazatí, refugiado en Gaza. Soy refugiado en Gaza. Soy del sur de Palestina. Voy a volver a Palestina. Como lo ves, sol por la mañana salga de las calles de Madrid, lo ves Palestina libre de río al mar. Palestina vencerá, desde el río hasta el 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 mar. Palestina vencerá. Y como dice nuestro poeta palestino Mahmoud Darwish,
ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. Nosotros lo amamos la vida, queremos la vida si nos encontramos con un camino hacia esta vida. Y voy a decir también, como digo siempre, en los manes de Palestina, anti-sionista siempre, y no solo esto. Antirracista siempre. Antirracista siempre. Antirracista siempre. Antirracista siempre. Antirracista siempre. Y me gusta terminar palabras con unas palabras de Fred Hampton que dice al poder de la gente, pero yo me gusta cambiarla, que al poder a los humanos y humanas, porque hay gente en este mundo y la que están aquí manifestando contra el racismo son humanos y humanas. En otros lugares en el mundo resisten contra todos, contra el racismo, contra el sionismo, contra la que sea. Somos humanos y humanas. Al poder a los humanos y humanas en este mundo. ¡Viva Palestina libre de río al mar! ¡Y viva la resistencia contra el racismo, contra el sionismo! ¡Viva! ¡Viva! Un pequeño texto de apoyo a los países de Colombia y Venezuela. Desde septiembre pasado, Estados Unidos ha llevado varios ataques mortales contra embarcaciones en el Mar Caribe y en el Pacífico, acusándolos de ser narcotraficantes sin presentar ninguna prueba. Hasta el momento ya son 76 las personas que han muerto en estos ataques en el Caribe y en el Pacífico, que se han llevado a cabo sin procedimientos judiciales ni una declaración de guerra del Congreso de los Estados Unidos. El despliegue naval y militar hacia el Caribe es otra maniobra más de Estados Unidos por desestabilizar Latinoamérica. Este acto peligroso representa una gran amenaza y una agresiva demostración de fuerza que atenta contra la soberanía y autodeterminación de los pueblos de América Latina y el Caribe. Rechazamos la política de intervención de Estados Unidos en el Caribe. Rechazamos el condicionamiento económico y político hacia nuestros países del Caribe. Rechazamos las bases militares en nuestros territorios. Y pedimos a la comunidad internacional que apoye la autodeterminación de nuestros pueblos, la soberanía y la justicia. Por un mundo en paz, Palestina en libertad. Todos y todas, por un mundo en paz, Palestina en libertad. Por un mundo en paz, Palestina en libertad. Bueno, buenas noches, mi nombre es Dalia González, yo soy del Salvador y soy militante del movimiento político Rebelión Verde. Reverdes somos un movimiento antisistémico y que pensamos y accionamos desde el ecosocialismo. Bueno, sin duda los problemas de El Salvador son los problemas del mundo entero. Es esta guerra contra la humanidad que tiene su máxima expresión en el genocidio contra el pueblo palestino, pero que sin duda avanza hacia nuestros pueblos, avanza hacia el Caribe, hacia Venezuela, avanza hacia nuestra Via Yala y a nuestro El Salvador, y que esto tiene su máxima, tiene su expresión pues en el dictador de Nayib Bukele, ¿no? Un dictador que cada vez más profundiza una política neoliberal, una política extractivista contra los pueblos empobrecidos de mi país. Una política que se ve reflejada en un proceso de despojo, un proceso que cada vez desplaza más comunidades empobrecidas, un proceso que le quita el pan a la gente, un proceso que le quita el agua a la gente, le quita la vida a la gente. Y que también la política de seguridad que vemos en las noticias, ¿no?
que es lo que él trata de vender también. Quiero aprovechar este espacio para denunciar eso. La política de seguridad se está utilizando también para criminalizar a personas, a comunidades que defienden el territorio. Entonces vemos también esta política de seguridad como una herramienta para desarticular la defensa del territorio. En ese sentido también quiero aprovechar este espacio para que nos sumemos, pedirles a que nos sumemos a la exigencia de las comunidades salvadoreñas que luchan en la defensa del territorio y que también exijamos la libertad de los presos políticos en El Salvador. Tenemos el caso de José Ángel Pérez, un compañero campesino, Alejandro Enríquez, un compañero de militancia política en Reverdes, y que fueron encarcelados injustamente por defender a 300 comunidades que estaban siendo desalojadas de su territorio. Y que bueno, también estos casos no son casos aislados, sino que son casos sistemáticos que criminaliza. Pero el 17 de octubre el gobierno de España abrió cárceles para inmigrantes, en donde se van a aceptar incluso jóvenes menores y bebés lactantes. O sea, estoy un poco temblando con esta noticia. La verdad salió gracias a la colaboración de Periodismo de Verdad, y como periodista también quería decir esto: todavía existe el periodismo de verdad, y el periódico El Salto por causa han hecho esta investigación y la han sacado al aire en noviembre, 5 de noviembre si no estoy mal, y la idea es que todos sepamos qué está sucediendo, porque se han usado recursos nuestros de aquí, de las personas que trabajamos, de nuestros impuestos de toda España, se han utilizado para abrir estas cárceles. En la noticia se puede leer que hubieron 80 diferentes 80 funcionarios y agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional, CNI desplegados para Mauritania. Obviamente estos viajes fueron pagados también por nosotros. Estuvo presente, iba a estar presente Velasca allí, pero no fue claramente porque no era una buena imagen, pero se sabe que él está detrás de esto. Y poco más, por favor, seguir leyendo buen periodismo, seguir informándose, contrastar toda la información que os llegue, porque nos quieren engañar con periódicos conocidos, con periódicos que todo el mundo conoce los nombres, los grandes nombres, y apoyar mucho el periodismo independiente, a nuestros periodistas racializados. Tenemos muchos que están ahora entrando en redes y hablando también en medios donde antes no estaban. Algunos nombres son compañeros como Moja, también tenemos un compañero aquí, periodista, que está aquí, Yusef, que también está intentando llegar a lugares donde no podemos estar, y ya está. Sí, hay muchos nombres que me faltan de periodismo y de personas que están divulgando la realidad en la que estamos viviendo. Muchas gracias. Estamos en el corazón de Madrid, estamos en un barrio que está harto de redadas racistas, de redadas por perfil racial y de presencia policial y de violencia policial extrema. Así que os voy a pedir un aplauso enorme, un grito enorme para dar muchísima fuerza a los compañeros y compañeras que viven en este barrio cada día. La Comisión de Migración y Antirracismo, somos parte del 8M, y esto. Somos migrantes racializadas, hijas de la migración, los refugiados, las disidencias, la diáspora. Somos las que recogemos las frutas, las verduras, las fresas, las que cuidamos los hogares, a los mayores, a las infancias, las portadoras de la frontera, Ceuta y Melilla. Somos las que servimos el café, las que limpiamos la ciudad, la hostelería y la construcción. Somos también las asesinadas por la violencia machista y patriarcal, las internas, las encarceladas, las deportadas, las que no pueden estar aquí y gritar hoy con nosotras. Somos las otras, las de los márgenes y de las comunidades, de los barrios empobrecidos, las que el sistema no quiere ver ni reconocer, pero solo nos recuerda cuando sabe que nos necesita para mantener los privilegios del norte global. Somos transfeministas, antirracistas, anticapitalistas, y estamos aquí para seguir tejiendo y trenzando alianzas con los compañeros para que resuenen todas nuestras luchas, nuestras rabias y nuestras demandas.
Nuestra lucha es contra las violencias racistas, machistas y el ejercicio del poder y subordinación contra nuestros cuerpos, territorios. Violencias negadas e invisibilizadas, como si no existieran, como si nosotras no existiéramos, como si Cañada no estuviera sin luz por tantos años, como si no estuviera en Madrid. Luchamos también contra el dedo acusador, el señalamiento y la criminalización por nuestro origen, situación administrativa, los colores de nuestra piel, contra las redadas y los controles por perfil racial, porque cuando decimos se nos va la vida en ello, es literal, porque nos asesinan, nos violentan y nos agreden. Exigimos justicia. Sabemos que son nuestros cuerpos los que sacan la vida adelante. Sabemos que son nuestros cuerpos los que sacan la vida adelante en este sistema que la ataca. Pero son estos mismos cuerpos los que, como antes, se resisten y oponen a que la vida siga dominada por un sistema cuya lógica es violenta, excluyente y precarizante. Tenemos rabia. Nuestra rabia es por los crímenes racistas que quedan impunes, porque esto no es de hoy, es histórico, por la memoria de Lucrecia, que nos recuerda que la violencia es institucional hacia nosotras, nuestras colectivas y comunidades, y no han cesado, sino que se han naturalizado, e incluso hay quienes las justifican públicamente. Rabia por las masacres de Melilla y Tarajal, porque la política de la frontera asesina, es cruel, porque la ley Mordaza nos vulneraliza, nos sanciona y criminaliza nuestras protestas, permitiendo el trato injusto y violento contra nosotras. Por eso, nuestras demandas y nuestros gritos son por justicia, justicia social, la regularización ya, sin condiciones, por la garantía de nuestros derechos, de todos nuestros derechos. Nuestras luchas son memoria viva y activa, nuestra rabia es digna, nuestra resistencia es contra su odio, sus fronteras asesinas, sus leyes y su represión. Resistimos y seguiremos resistiendo. Aquí estamos, feministas, feministas antirracistas. Gracias. Hoy está de luto. Hoy está de luto a la calle. Salimos porque la muerte de las nuestras importa. Salimos con gritos de rabia y de dolor en memoria de tantas hermanas y hermanos. Boca seca de tanto gritar, sed de justicia. Detrás de la rabia, una profunda tristeza. Un luto que no acaba. Hace 33 años, Lucrecia fue asesinada. Tenía 32 años. Estaba un mes de su cumpleaños. No llegó a celebrar, no llegó a reír en Navidad. Tantos sueños se quedaron en el olvido. Han pasado 33 años y han pasado más casos, más nombres, más ausencias. Madres que buscan, niñas que esperan, ojos tristes ante cuerpos que no regresan. Nadie quiere morir lejos de su tierra. El único delito, tu odio. Nos exigen encajar, amoldarnos, ocultar el cuerpo, el acento, los gestos, pero no cabemos en su molde. Atravesamos fronteras con el grito de quien solo busca bienestar. Nos llaman migrantes en su primer mundo. La periferia y los CIES son ahora lo que antes fueron nuestras ensalas. El pigmento, los rasgos, los gestos y el acento de nuestro cuerpo son las dianas a las que apuntan los dardos envenenados del racismo institucional. Atravesar la frontera no es suficiente. En territorio norte se nos recuerda una y otra vez que estamos sujetos a sus reglas, que somos sujetos de sospecha, que no somos de aquí, que no somos como ellos. Gravedad a la tierra, la mirada que cae, la sonrisa que esconde, la alegría se escapa. Cuando me dices, tú que te crees amo, trabaja, aporta, no pidas ayudas sociales, no vivas, mátate directamente. Gravedad a la tierra con lágrimas que caen, ruines, dolorosas. ¿Qué hice yo? ¿Qué hicimos nosotras si solo es migrar? ¿Qué hicimos nosotras y nosotros y nosotres para merecer tus odios asesinos? Ese miedo a ser empujado a las vías de metro en cualquier momento. Gravedad a la tierra, a la grava, gravedad del agravio de tu palabra, desigual a la mía siempre.
Si me pongo a contar las muertes de los míos y de las mías en tu tierra de viento frío, e insulto caliente hacia lo negro, lo moro, lo chino, lo saharaui, lo sudaca, lo demás. Si me pongo a contar, no acabamos nunca. Tendríamos que dedicarnos 500 minutos, 500 horas, 500 años quizás. No somos muertos, no somos cifras, no somos silencios, no somos tu miedo. Gravedad de nuestra palabra con acento, la que pesa, la que pretende dolerte. El idioma nos lo hicieron frontera, pero lo hicimos machete. Dicen, integraos, mientras sus ojos miden nuestra piel, como siendo delito, como siendo estadística. Dicen, venid legales, pero ponen los papeles al otro lado del muro. Dicen, sois invitados, pero no recuerdan que sus museos están llenos de lo robado y sus calles empedradas de sangre y vergüenza. Antes de que Europa tuviera muros, ya teníamos mundos. Antes de que España fuera un imperio, ya éramos imperios. Aquí, en esta misma tierra, nos matan. Por Lucrecia Pérez, asesinada en 1992 en Aravaca por un guardia civil y 3 neonazis. Por Samba Martinet, muerta en 2011 en el CIE de lucha sin atención médica. Por Mamen Valle, perseguido hasta la muerte en estas mismas calles de Lavapiés, en 2018. Por los cuerpos hundidos en el Tartajal, bajo balas de goma en 2014, sepultados abajo del Mediterráneo. Por Abderrahim El Akoub, de 35 años, que murió en Torrejón de Ardoz en junio de este año, 2025. Por todos los nombres que no aprendéis, porque no suenan como os parece. Por los que no llegaron, en mar, tierra, aduana y desierto. Por los que no volvieron, por los que siguen llegando y no sabéis mirar. Esta es una tierra otra, donde lo único que venimos a buscar y lo único que evitamos es la muerte, donde anhelamos pacíficamente una vida tranquila. No más redadas, no más cuerpos perseguidos por la policía, no más trabajadoras precarias, sin nombres, sin derechos, y no más cadenas en los nuestros mercados, ni esclavitud con recibo de nómina.